Segundo bloque de Medical Televisión para hablar de un tema muy especial, la humanización de la terapia intensiva. Cuando un paciente llega a terapia intensiva, llega porque realmente necesita de un espacio regido por la tecnología y también por los profesionales médicos para cuidar la salud. Hoy tenemos la posibilidad de contar con la doctora Marina Sin en el piso. ¿Cómo le va, doctora Sin? Buenas, ¿cómo estás? La doctora no solo es especialista en terapia intensiva, es miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y de la Sociedad Panamericana. Está dirigiendo una terapia intensiva en el interior de la provincia, como es en Rosario de Lerma. Y le consultaba cuando empezamos, son ustedes muy pocos profesionales los especializados en este tema. Sí, la verdad que es una especialidad que últimamente, como toda especialidad, ha empezado a decaer la cantidad de profesionales capacitados, así que en realidad somos muy pocos en la provincia. En el país la situación no es muy diferente, pero es tan necesario porque terminamos siendo como la última opción que tiene todo paciente que llega a un estado de la enfermedad en donde es grave, crítico y claro, somos lo que podemos ayudarlo, ¿no? Tenemos un montón de preguntas para hacerle, pero antes queremos entrar de lleno en esta temática. ¿Por qué elegimos este tema? El informe, señor director. La terapia intensiva o unidad de cuidados intensivos es el lugar donde los pacientes reciben atención médica avanzada para condiciones críticas. Sin embargo, este entorno altamente tecnológico y a menudo impersonal puede ser abrumador tanto para los pacientes como para sus familias. La humanización de la terapia intensiva busca equilibrar la alta tecnología con el cuidado humanitario, centrando sus esfuerzos en la dignidad, el respeto y el bienestar emocional de los pacientes. Esto engloba una serie de prácticas y actividades que buscan mejorar la experiencia del paciente y sus allegados en las unidades de cuidado intensivo. Sus principales objetivos incluyen mejorar la comunicación, promover la dignidad, minimizar el estrés y fomentar la participación de la familia en el cuidado del paciente. Como estrategias de humanización podríamos nombrar la comunicación efectiva, el diseño del entorno, la participación de la familia, la atención psicológica y la formación y sensibilización del personal que trabaja. La humanización de la terapia intensiva representa un avance significativo hacia un modelo de cuidado más holístico y centrado en el paciente. Hoy, con Medical Televisión, entramos a esta área de acceso restringido. Doctora Sin, ¿cuáles son los parámetros que toman los profesionales de la salud para decir este paciente necesita ir a una terapia intensiva? Los parámetros que uno toma en cuenta son específicamente los parámetros respiratorios, la presión, como para que la gente entienda un poquito si la presión está baja, si la oxigenación no es óptima, si empezó con deterioro neurológico, no responde a los estímulos como habitualmente lo hace, si está con un proceso infeccioso como todo el mundo conocerá, patologías respiratorias graves como fue el COVID en su momento, la neumonía por influenza también. Son patologías muy frecuentes o infecciones graves que llevan a los pacientes a la terapia intensiva. Tal vez fue el COVID, a propósito de lo que usted hace referencia, esto que popularizó la soledad del paciente que muere en una terapia intensiva, teniendo en cuenta que ante la pandemia quedaban como muy aislados, ¿no?, de lo que era el contacto con la familia y demás. Bueno, eso en realidad pasó en la mayoría de los lugares, no en todos. Pero sí fue algo que en realidad retrasó el proceso de humanización que nosotros ya veníamos trabajando hace mucho tiempo en la terapia intensiva. Ajá. La terapia intensiva, para que ustedes entiendan, es una, vendríamos a decir, una unidad no vieja, o sea, tiene 50, 60 años desde su creación. Ajá. En donde se descubre en la medicina que el paciente podría tener una única oportunidad si los cuidados eran específicos y estrictos. Entonces así se crea la terapia intensiva con el advenimiento de la ventilación mecánica y aparece una nueva forma de tratar al paciente, pero con la necesidad de que el personal abocado a ello esté solamente para el paciente. Bien. Que esté
todo el tiempo con el paciente, tanto el enfermero como el médico, el kinesiólogo, porque la terapia intensiva es eso, no es un paciente que llega a una unidad cerrada, que no tendría que ser así con la humanización, eso se perdió en la era COVID, pero en realidad el paciente llega a que lo trate un equipo multidisciplinario. Ahora, bien, doctora, todo esto lo entendemos, incluso la disposición de la tecnología que hay adentro para ir cuidando o siguiendo los parámetros. Pero el paciente sufre como una separación de la familia. En lo emocional, la contención desaparece dentro de la terapia. Bueno, pasó como vos bien lo decías, con la era COVID, que el retroceso de la humanización fue algo que se vio muy claramente. En muchas unidades intensivas lo que se hacía era, el paciente entraba con un cuadro respiratorio y se lo aislaba totalmente de la familia. Con el advenimiento de la tecnología, con el ingreso de la tecnología, algunas terapias intensivas descubrieron que en realidad aislarlo al paciente no tenía mejores resultados. Bien. ¿Sí? Entonces, aún en la era COVID, usando la tecnología, se permitía el contacto con la familia. Después fuimos conociendo y creciendo y aprendiendo de la pandemia y dándonos cuenta que era más el miedo que teníamos que lo que producía el COVID en sí. Entonces nos hizo crecer, creo que a todos y a cada una de las terapias. En una primera etapa el paciente entraba y se encontraba totalmente aislado, hasta de los médicos en algunas ocasiones, pero cuando uno fue creciendo, aprendiendo, nos dimos cuenta que en realidad hasta teníamos mejores resultados dejando entrar a la familia y compartiendo ese espacio con el paciente. ¿Aún ahora está restringido el horario de visita de los familiares? La humanización de la terapia intensiva es todo un proceso, ¿sí? Que se retrasó, como vos bien decías, con lo que era en la época COVID. La primera terapia intensiva que se abrió, digamos, en el norte fue en Tucumán, en donde ya había un primer paso a humanizar la terapia como bien es lo que queríamos hacer como intensivistas. Actualmente sí está cerrada la terapia intensiva en muchas de las instituciones, en donde hay como periodos, ¿no? Es como 1 o 2 horas por día que la familia puede tener. Sigue siendo restrictivo. Pero la humanización es un proceso y un paso que todos tenemos que aprender a dar. Yo creo que eso es fundamental. Pero no tan solo por el paciente y por el equipo que lo trata. Tratar a un paciente al lado de la familia, hacer un procedimiento al lado de la familia, inclusive lo beneficia a ambos, porque a nosotros como profesionales nos da la ventaja de que el familiar sabe qué es lo que nosotros estamos haciendo. Y nos da nos alimenta lo que vendría a ser la relación médico-paciente y como que afianza la confianza que el paciente y el familiar pueden llegar a tener. Esa es la ventaja de la humanización y obviamente que los resultados y la recuperación de un paciente tratado en una terapia humanizada son mucho mejores que los pacientes que están en terapias restrictivas. Ahora, pero doctora, uno tiene a personas que están muy delicadas en un mismo espacio. Estas familias que vienen de afuera, que entran y salen, ¿no están trayendo agentes que podrían perjudicar la salud a estas personas delicadas? Yo creo que hay un feedback, es como que de los dos lados, ¿sí? Pero todo se soluciona educando a la familia, educando al paciente y tomando las medidas necesarias como para que esto de llevar y traer no sea ni de un lado ni del otro. ¿Y desde las instituciones médicas no se plantea el aislar a los distintos pacientes y no tenerlos en una sala común? Nosotros tenemos, en general, yo he trabajado mucho en terapias intensivas en donde están individualizados, digamos, el lugar en donde está cada paciente es individual. Perfecto. Esa es la ventaja, digamos. Sí, yo tuve la posibilidad de ver o de estar acompañando a pacientes en estas terapias intensivas donde se encuentran varios en una misma sala y en donde tampoco suma que una persona en estado delicado tenga al lado a otra que está agonizando, que está en una situación, ¿no? Parte de la humanización del proyecto UCI, que es el gran proyecto de humanización, que es muy conocido a nivel mundial, sobre todo en España, que es donde más se aplica, es una de las condiciones para certificar la humanización es el espacio. Porque el paciente en unidades intensivas tiene su tele, tiene su baño, tiene un lugar para el familiar y el lugar para el paciente individual.
Ese es parte de un criterio de humanizar la terapia. Bien. O sea, cada uno tendría que tener un espacio individual. Y capaz que, no ajenos, digamos, a la situación actual, no todas las terapias tienen la capacidad de poder humanizar, eso es una realidad. Lo que sí se puede hacer es adecuar de acuerdo al contexto en el que estamos y de acuerdo al lugar el que tenemos, igual podemos de una u otra forma hacer que el familiar tenga más contacto con el paciente, hasta fraccionando los horarios de visita, por ejemplo. Para ustedes, los profesionales de la salud, los que son terapistas, ¿es más difícil tratar con el enfermo o con la familia? Porque muchas veces he visto también la familia complicando la situación, ¿no? Yo me imagino en esta desesperación por tener información, por no entender los cuadros o los procedimientos, cuando de pronto ustedes tienen que entubar a un paciente, es más difícil, me imagino, tratar con la familia, ¿no? En realidad yo creo que ahí está la base de la relación médico-paciente. Cuando uno es claro, cuando habla, cuando uno entabla una relación firme y hace entender la situación en la que se está, muestra las opciones que uno podría llegar a tener para tratar a un paciente, la relación médico-paciente no es complicada. De hecho, por más que yo soy intensivista hace 15 años y la verdad que el trato con el familiar para mí es fundamental. Uno trata al paciente, uno habla con el familiar siempre, tratando de, obviamente, siempre darle a conocer qué es lo que se está haciendo para evitar justamente lo que vos me dices, que se vuelva una relación conflictiva con el familiar y que no entienda qué es lo que estamos haciendo, porque algunas veces el no conocer la situación hace que el otro esté a la defensiva. Sin embargo, cuando uno es claro, esa diferencia desaparece. Bien. Lo que tiene que entender por ahí la familia es que nosotros no estamos para prohibir, no estamos haciendo algo mal. Nosotros en la terapia intensiva tratamos siempre de brindar la mejor atención que uno pueda llegar a brindar, dándole la posibilidad a ese paciente crítico que llega a seguir, digamos, superando la enfermedad de la mejor manera posible. Hay algo que yo siempre digo, que es cuando en la terapia intensiva nosotros ayudamos a los enfermos, tratamos de que superen la patología, pero cuando no podemos ayudar porque el cuerpo del paciente no lo logra superar, porque nuestros recursos son escasos en tecnología o lo que sea, uno acompaña. Claro. ¿Sí? Y es el solo acompañar al paciente y la familia lo que humaniza la terapia. Bien. ¿Sí? Doctora, nosotros generalmente cuando hay enfermedades que son de épocas, ¿no? De estacionales y demás, vamos viendo los números. Hoy en estos días la gripe está preocupando muchísimo. ¿Son muchos los casos de estas enfermedades que tienen que ver con las épocas del año que llegan a la terapia? Son muchas, son frecuentes, y algo que hay que tener en cuenta es que muchas veces se subestima. Ajá. Sobre todo los pacientes que tienen antecedentes. No es solo un resfrío, es solo ya va a pasar y no consulta. Entonces pasa muchas veces que uno está en la guardia y el paciente viene hace una semana, digamos, con el mismo cuadro, empeorando cada día más, sin consultar. Entonces muchas veces, por miedo, algunas veces, eso sí se entiende, uno va a último momento y eso es lo que lo lleva al paciente a terminar en la terapia intensiva, la falta de consulta precoz. Es muy frecuente el cuadro respiratorio en esta época del año y es muy fácil de circular el virus, los virus como la influenza, como el COVID, son altamente, digamos, reproducibles y fáciles de contagiar y de contraer. Entonces, algunas veces el subestimar la enfermedad hace que sí, sean muy frecuentes, sobre todo en la terapia intensiva. Bien, por estos días entonces es una de las principales patologías que mantiene a los pacientes en terapia. Por ejemplo, nosotros trabajamos en IMAC, Rosario de Lerma. El 90% de las consultas son cuadros catarrales o virales complicados que terminan algunas veces en terapia intensiva. 90%, la verdad que es un número pero muy importante, lo que nos lleva a pensar la importancia de la vacunación y la importancia de los cuidados preventivos. Bueno, una de las cosas que nos pasa es que ninguno de los pacientes está vacunado con factores de riesgo. Ahí está.
90% de pacientes que llegan a una guardia enfermos y el 100% no está vacunado, de ese 90%. Es realmente increíble, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque tenemos las herramientas para prevenirla y aún así no las estamos usando. Por miedo, por desconocimiento. Yo creo que es fundamental la prevención y la prevención inicia con la vacunación. Lo ideal sería que todo paciente con factor de riesgo comience la vacunación de forma temprana, por lo menos en marzo, abril, como para que ya en el momento en donde haya mayor circulación tengamos las defensas óptimas, porque no es que uno se vacuna y ya está. Claro. No, uno tiene que tener un periodo por lo menos de 15 días para adquirir inmunidad y estar, digamos, protegidos para el virus que circula en la actualidad, digamos. Bien. ¿Sí? Bien, uno de los principales miedos de quienes no tenemos, los que estamos fuera del sistema, cuando nos hablan de terapia intensiva, es la de los virus intrahospitalarios. Sí. ¿Cuál es el riesgo que corre un paciente al llegar a una terapia intensiva de adquirir un virus intrahospitalario? Depende mucho de la estadía, del tiempo de estadía. Son bacterias que son las superbacterias, las bacterias multiresistentes, que en realidad son más frecuentes en las instituciones, sobre todo en aquellos pacientes que son frecuentes en las instituciones, pero también son frecuentes en la comunidad, algo que no venía pasando. Antes, el paciente que venía de afuera venía con con bacterias que eran sensibles. Actualmente, los pacientes llegan ya con bacterias multiresistentes. ¿Pero por qué? Porque cuando están mal por alguna cosa, toman una pastillita que le indicó el farmacéutico y era un antibiótico y tomaron 2 solamente, no completaron el esquema. Entonces, cuando llegan con un cuadro infeccioso, ya no es tanto exclusivo de la terapia intensiva, ya el paciente llega con la multiresistencia. Es algo que es muy difícil porque la escala antibiótica que nosotros tenemos en la terapia intensiva es acotada. Y los antibióticos nuevos son tan caros que cada esquema antibiótico nuevo que no asegura la curación supera los 5 millones de pesos, solamente en antibióticos. Entonces, qué importante y es acá el no automedicarse. Sí, claro. O completar cualquier tipo de esquema. Porque de última, si ya empezaste con 2 pastillas, terminar el tratamiento mínimamente para tratar de matar ese bichito que anda circulando, porque te vuelvo a repetir, da miedo porque uno cree que eso está solo en la terapia intensiva. A mí como intensivista me da más miedo el paciente que viene con antecedentes de automedicación con una bacteria multiresistente de la comunidad, que ahora no es frecuente, no es infrecuente, perdón. Es algo muy, pero muy frecuente. ¿Y eso qué obliga? A que cuando uno ingresa, inicia con un esquema tan alto que nos estamos quedando sin herramientas. Así es, hemos realizado incluso programas especiales aquí en Medical Televisión para la toma de conciencia de lo que puede significar a futuro el abuso y el mal uso de los antibióticos. Si le parece, doctora, tenemos algunos pacientes que quieren contarnos su experiencia y me parece que es muy válido a la hora de analizar lo que es la humanización de la terapia intensiva. Por supuesto. Señor director, cuando usted lo disponga, acá Debbie dice que le tocó tener que estar en terapia intensiva en el hospital materno-infantil por una histerectomía. Sí, dice, llegué a sentirme un poco sola porque es muy acotado el horario de las visitas. Pero dentro de la sala había siempre un grupo de enfermeros y a veces médicos que estaban al pendiente. Siempre, por eso tengo que agradecer por esa buena atención que tuve y agradece. Buenísimo que alguien pueda contar entonces lo que significa ese equipo humano que prácticamente deja su vida dentro de la terapia, ¿no? Es así, y eso es algo importante. Fíjate que ella habla de enfermeros y de médicos, de un equipo que trabaja para la salud del paciente y para tratar de superar al lado del paciente la enfermedad. Ya no es, el paciente hace mucho tiempo dejó de ser un número o una cama, como era frecuente serlo. De hecho, en esta transición yo viví la transición de decir cama 4, cama 5, cama 6 y de no conocer de quién estamos hablando. Ahora cuando
tenemos buenos resultados, festejamos con el paciente y cuando tenemos malos resultados, acompañamos a la familia porque sabemos de quién estamos hablando. Y eso es algo súper válido. Eso, la verdad que ha cambiado tanto la terapia intensiva que es hermoso transitarla. Y eso pasa cuando uno humaniza. No puedo evitar de tener una admiración absoluta por los profesionales que se dedican a la terapia intensiva, porque también tienen sentimientos y emociones que se ligan al paciente, y cuando el paciente deja de estar, obviamente hay un vacío en los profesionales médicos. Acá hay alguien que pregunta, dice, mi preocupación es saber si hay profesionales terapistas suficientes para cubrir las necesidades que hay en hospitales y sanatorios en Salta. Desde mi experiencia periodística, y venimos trabajando, hacen falta más profesionales médicos, más profesionales especializados en terapia. Incluso a veces hemos recurrido a cubrir alguna inauguración en el interior de la provincia de terapias intensivas por parte del gobierno de la provincia y después darnos con que no hay profesionales que se hagan cargo, ¿no? Es una realidad a la que no estamos ajenos, pero Salta es una provincia que lo está sufriendo más que otras provincias. Hace poco salió un estudio en donde se nombraba lo que era la relación médico-paciente, médico-paciente que había por cada 1000 habitantes. Sí, que creo que fue algo que fue muy difundido. Y se decía que el promedio nacional era de cada 1000 habitantes, 5 médicos. Sí. Y Salta tiene cada 1000 habitantes 2.5 médicos. Poquísimo. Entonces es natural que la cantidad de profesionales especialistas en terapia intensiva seamos pocos, pero es una realidad que no es ajena, digamos, al resto del país, porque en realidad somos pocos en general. Son muy pocos especialistas en esto de las terapias. Seguimos recibiendo este tipo de mensajes que agradece el acompañamiento. Es como que te queda pendiente para siempre y no sabes cómo vas a devolver ese equipo médico que te acompañó en ese momento tan crítico de la vida, ¿no? Es así. Uno algunas veces se encuentra con los familiares, inclusive con los pacientes, ya sea que haya tenido buenos resultados o malos resultados, cuando uno está enfocado en humanizar y en hacer hincapié en la relación médico-paciente, la verdad que la satisfacción que te brinda la terapia intensiva es igual a cualquier otra especialidad. Bien, doctora, ¿podemos repasar entonces cuáles son los principales pilares para humanizar una terapia intensiva? Los principales son primero la estructura, o si no uno se va adaptando. Después la comunicación es fundamental, digamos, la comunicación entre el equipo, la preparación del equipo y también la comunicación con el familiar. Después la comunicación con el paciente, que es la base de todo lo que nosotros llegamos a hacer. Si bien son muchos de nosotros tratamos con pacientes críticos que algunas veces están sedados, dormidos, eso también ha cambiado en la terapia intensiva, porque ahora uno solo duerme a determinadas patologías y uno trata de que ese paciente crítico esté la mayor parte del tiempo despierto porque tiene mejores resultados. Entonces, a ese paciente que está despierto y está muy mal, el solo agarrarle de la mano, el acompañarlo, lo ayuda a salir adelante. Doctora Marina Singh, ha sido un placer tenerla en el programa. Muchísimas gracias y nuestro respeto por la actividad que desarrolla. Muchas gracias. Nosotros hemos llegado al final de este programa. Les recuerdo, estamos en el aire de Multivisión Federal y por la 91.9 los martes a las 14:30. Nos encuentra también en la pantalla los jueves a las 23 y nos puede encontrar en YouTube, por supuesto, como @medicaltelevisión_salta. Este programa fue auspiciado por... Feliz cumpleaños a nuestro director, por supuesto. Gracias por ser parte de este proyecto que hacemos con tanto cariño y que tiene mucha dedicación. Tommy, feliz cumpleaños. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias.